Hola, ¿qué tal? Saludos. Es fin de semana y como siempre, un repaso analítico de lo más importante del periodo. Y como siempre, Fernando Lozada, desde Nueva York. Fernando, me da mucho gusto saludarte. Alberto, un placer hablar contigo como siempre. Gracias, Fernando. Bueno, a ver, vamos a empezar como hemos empezado en los últimos varios años ya. Europa, Grecia, esta nueva coalición que dio la esperanza de que es una coalición con ideas de mercado y que por tanto Grecia no va a tener que salir del euro y una serie de optimismos más que causó. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la realidad es que tuvimos el mejor resultado que probablemente pudiéramos haber deseado, porque el partido más moderado, más conciliador, obtuvo una pequeña mayoría y además se las arregló para ir armando una coalición de gobierno bien rápido. Y hasta incluso el partido de izquierda adoptó un tono que yo diría fue un poco más conciliador. Así que hasta ahora, en teoría, por lo menos todo bien. Eh, Ahora bien, Eh, tal como lo habíamos, mira, Alberto, tal como lo habíamos hablado aquí varias veces, eh, todas las agrupaciones políticas en Grecia están hablando de que quieren quedarse en la eurozona, incluso los partidos de izquierda. Sin embargo, el nuevo gobierno ya está diciendo que los términos del programa de ajuste tienen que modificarse, que Grecia necesita más tiempo, etcétera, etcétera. Y no está claro que los líderes de los países grandes, Alemania, Francia, eh, estén dispuestos a darle más tiempo a Grecia. Entonces creo que lo que habíamos dicho antes de las elecciones en este mismo espacio, yo creo que todavía sigue siendo vigente. El riesgo de que Grecia tenga que salir del euro todavía no ha desaparecido. Y quizás yo te diría o te reiteraría, esto probablemente no se llegue a esta decisión como algo buscado por las autoridades griegas, sino como una consecuencia no deseada de las medidas que se tomen o que no se tomen en las próximas semanas. Pero ahora, de manera rápida, o sea, tú hablas de que es el mejor de los escenarios posibles, pero ¿es mejor en qué sentido? Porque Grecia sigue teniendo los mismos problemas, tú mismo acabas de decir que no está garantizado que no sale del euro, y la situación económica es exactamente la misma que la que fue antes de las elecciones. Cuando digo el mejor escenario me estoy refiriendo a que dentro de todos los escenarios que son subpar, este es uno que te da alguna esperanza, por lo menos, de que si Grecia tiene que salir de la zona del euro, lo haga en una forma medianamente ordenada. Si hubiese ganado el partido de izquierda, bueno, lo que tendríamos en este momento es que probablemente hubiesen rechazado de plano todo el programa de ajuste y Grecia en este momento ya estaría con un pie afuera. En este momento yo te diría que con esta nueva organización política, con este nuevo gobierno de coalición, no está totalmente con un pie afuera, está con un pedacito de pie afuera. Bueno, Ajá. ok, ahora vámonos a España, donde esta semana se habló mucho y se puso sobre la mesa el rescate bancario que necesitan todo el sistema bancario de España. Bueno, esta semana el organismo auditor de la banca local, en realidad son dos auditores europeos, publicaron los resultados de sus ejercicios de análisis para determinar las necesidades de capital de cada banco español. El cálculo resultó en que se necesitarían alrededor de unos 62 mil millones de euros para apuntalar a los bancos en una situación extrema de crisis de liquidez. Así que el anuncio de la semana previa de que España iba a tener a su disposición hasta 100 mil millones de euros para asistir a sus bancos fue positivo porque en principio uno dice, bueno, hay suficiente dinero para evitar una crisis terminal en el sector. El escenario que se define como de extrema tensión es uno en el que el PIB de España caería en casi 7 puntos durante los últimos 3 años y habría una caída adicional de los precios de las propiedades inmobiliarias de 60%. Es decir, en este escenario de tensión extrema, el cálculo es cuánto habría que darle, cuánto habría que inyectarle a los bancos para evitar que queden debajo del agua. Y el número resultante son estos 62 mil millones. Estos números en realidad no están muy lejos de nuestras propias estimaciones, ¿no? Nosotros teníamos unos números un poquito más altos, de alrededor de 70. Y en el último informe del IMF también los números eran similares. Eh, Ahora, la buena sí, noticia ahí, yo diría que 60 mil millones de euros no es tanto dinero.
Bueno, en principio, yo no sé Es decir, que fácilmente se lo pueden dar a España. yo creo que la buena noticia aquí es que ya hay comprometidos hasta 100.000 millones de euros. Mm. Y en principio el cálculo es que se necesitan más o menos 60, quizá un poco más, quizá un poco menos. Así que la buena noticia es que por lo menos ya está el compromiso de que el dinero va a estar. La reacción de los precios de acciones de bancos en España ayer, el día siguiente a que se anunciaron estos números, fue muy buena. Los precios de estas acciones subieron en alrededor de 10% ayer. Además, el ministro de Finanzas español, el señor de Guindos, ya confirmó que el lunes próximo, que es creo el 25 de junio, ¿no? España va a enviar un memorándum oficial requiriendo oficialmente la ayuda. Es decir, España es el que tiene que dar el paso de requerir los fondos. Esta semana, además, el Banco Central Europeo modificó el criterio para que los bancos puedan usar diferentes tipos de activos como colateral, ampliando la base de activos elegibles. Así que yo creo que se están dando pasos en la dirección correcta. Ahora, también hay que tener en cuenta que todavía falta mucho en términos de detalles para definir cómo va a funcionar esta reestructuración bancaria, si va a haber fusiones o liquidaciones, si se van a modificar los criterios para determinar cómo se calculan los préstamos que están malos, que están non-performing, si se va a crear un nuevo banco que absorba los préstamos que están malos, etc. Las necesidades de recapitalización están sobre todo concentradas en los bancos de tamaño mediano y pequeño. Los bancos grandes, de acuerdo a estos cálculos, no necesitan recapitalización, aún en un escenario de extrema tensión, y eso es bueno. Yeah. Ahora, yo te diría, lo que no me gustó mucho de estos anuncios es que los plazos me parece que son muy largos. Supuestamente, recién en octubre, cada uno de los bancos tendría que enviar su propio plan de recapitalización y reestructuración. Y hasta octubre, en este contexto de volatilidad, es mucho tiempo. Yo hubiese preferido que esto se hiciera de una manera un poco más rápida. La otra cosa que tarde o temprano se va a necesitar, y creo que de esto también habíamos hablado antes, es que gradualmente nos vayamos moviendo hacia una unión bancaria. Hoy en día Europa tiene una unión monetaria, pero hay 17 sistemas bancarios que son totalmente independientes, con diferentes reglas de capitalización, de supervisión, monitoreo, etc. Si aquí la idea, de nuevo, es que si uno quiere tener una unión monetaria que funciona, hay que hacer otro tipo de uniones también para complementar a la unión monetaria. Hay que hacer que la política fiscal sea más homogénea, que la política bancaria sea más homogénea, etc. Y todavía no estamos ahí. Claro. Ahora, dime una cosa, durante la semana estuvieron compartiendo sol, mar y arena los principales actores de todo este asunto, ¿no? Angela Merkel paseándose en bikini, Rajoy, Hollande, Barack Obama, etc. ¿Salió algo de la reunión de los G20 allá en el balneario en el que tú acudes seguido de Los Cabos en México? No, la verdad que mucho no salió, pero tampoco se esperaba que fuera a salir mucho. Yo creo que las acciones están por otro lado, venían por el tema de recapitalización bancaria en España y las elecciones en Grecia. Yeah. No hubo nada concreto, pero yo creo que el impacto en el mercado ha sido nulo porque el mercado no esperaba que hubiera nada concreto. Simplemente que la gente tomara sol. Claro, y ya, punto, que ahí hay mucho. Oye, a ver, hace 2 semanas exactamente, yo estando en la Ciudad de México, estábamos hablando tú y yo aquí en esta entrevista sobre las elecciones en México y sobre la perspectiva de que el candidato Andrés Manuel López Obrador, izquierdista, estuviera puntero en las encuestas, de acuerdo sobre todo al periódico más influyente que es Reforma. Y hablábamos, que por cierto la entrevista está ahí, la pueden ver ustedes si la quieren escuchar, hace 2 semanas exactamente. Y ahora, Fernando, resulta que este periódico, el Reforma, de nuevo, bueno, no de nuevo, o sacó las nuevas encuestas y ahora pone de puntero ya no a Manuel López Obrador, que fue lo que generó la entrevista de nosotros hace 2 semanas, sino ahora pone de puntero al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y aparentemente el mercado, los inversionistas, las variables financieras de México tuvieron reacción. ¿Por qué no nos hablas de esto? Bueno, sí, primero hagamos un poco de precisión acerca de lo que tú dijiste.
Eh, Todas las encuestas, incluida la de reforma de hace un mes, siempre lo tuvieron a Peña Nieto como puntero. La diferencia entre la anteúltima encuesta de reforma y las otras encuestas de todos los otros encuestadores era que en esa encuesta reforma lo tenía muy cerca a López Obrador, lo tenía solamente a 4 puntos de distancia. Cuando uno considera el margen de error típico de las encuestas, era casi un empate técnico. Y el mercado se puso un poco nervioso entonces. Pero como todo el resto de los encuestadores serios y con buena reputación, seguían diciendo que Peña Nieto estaba muy por delante, bueno, no era el fin del mundo. Ahora bien, esta semana ya nos queda solo una semana antes de las elecciones. Y el evento importante fue que Reforma publicó una nueva versión de la encuesta con datos más up to date. Y ahora Reforma también lo tiene a Peña Nieto 14 puntos por delante de López Obrador. Así que no solo Reforma, sino todo el resto de los encuestadores prácticamente lo dan como el virtual ganador a Peña Nieto. Esto, como tú mencionaste, dio lugar a una reacción de mercado muy importante. Los precios de los activos reaccionaron de manera muy favorable. Hubo evidencia de entrada de capitales, ya que, por ejemplo, cuando tú miras las tasas de interés de largo plazo, lo que se llama la TIE de 10 años, cayó al 6% o ligeramente por debajo del 6%. Esto es un récord histórico, no estuvo tan baja. Lo que esto se está diciendo es que la gente ha votado con su bolsillo y ha dicho, bueno, si esta es la situación que tengo que esperar después del 1 de julio, bueno, a mí me interesa invertir en México. Así que yo diría, el mercado hoy en día claramente está indicando que espera una victoria de Peña Nieto. Ahora, eso claramente está esperando, ok, pero quiere decir también, pregunto, quiere decir también que eso es lo que desea, eso es lo que apoyaría. No, no necesariamente, pero yo creo que entre las alternativas de la incertidumbre desde el punto de vista de diseño e implementación de política económica que podría acarrear López Obrador y la mayor previsibilidad que está asociada con Peña Nieto, el mercado obviamente prefiere a Peña Nieto. Ya, perfecto. Fernando, me quedan 2 minutos y medio de entrevista y te pediría que te refirieras respecto a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos. Las tasas de interés se quedaron exactamente igual. El Operation Twist se extendió, que esto ya lo habíamos hablado antes, pero yo creo que lo que más me interesa aquí que hablemos en 2 minutos, Fernando, es sobre la revisión de perspectivas de la Reserva Federal respecto a la economía de Estados Unidos. Y hubo mucha información esta semana por parte de la Fed. Se anunció una revisión de todas las predicciones macroeconómicas y la revisión fue hacia un escenario menos optimista. Se pasó de un crecimiento del PIB que estaría en un rango de 1.9 a 2.4%, mientras que hasta ahora era 2.4 a 2.9, es decir, que la banda esta se movió hacia abajo en medio punto. Para el 2013 también se revisó hacia abajo de 2.7 a 3.1 a uno de 2.2 a 2.8. El desempleo también ahora se espera que permanezca por arriba del 8%, hasta esta semana se esperaba que cayera ligeramente por debajo del 8%, y en cuanto a inflación hubo revisiones casi insignificantes, es decir, que la inflación subyacente todavía se espera que esté cerca del 2%. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que dado la incertidumbre que hay a nivel del crecimiento global y sobre todo asociada con lo que va a ocurrir en Europa, la Fed está diciendo, bueno, todavía seguimos apuntando en la dirección correcta, pero la velocidad de crecimiento por ahí va a ser un poco más lenta que lo que nosotros creímos. Por supuesto no es lindo escuchar esto, pero creo que lo que hay que rescatar es que, a diferencia de las otras economías desarrolladas del mundo, la economía norteamericana sigue creciendo. Y todo indica que va a seguir creciendo este año y el próximo. ¿Crece a la velocidad a la que todos nos gustaría ver? No. Pero en un contexto, es decir, no sé si vale decirte esto, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey. Sí, el tuerto es rey, sí. Cuando menos está creciendo. Y hoy en día está creciendo. Así que la performance diferencial de Estados Unidos con respecto sobre todo a Europa sigue siendo abismal. En cuanto en los últimos 30 segundos, en este contexto de crecimiento positivo pero más moderado, la Fed extendió lo que se llama la operación Twist,
que es la compra de obligaciones de largo plazo a cambio de papel de corto plazo, para empujar hacia abajo las tasas de interés de largo plazo y así inyectar estímulo monetario sin tener que expandir la base monetaria. Pero esto ya lo habíamos discutido hace un par de semanas. Así es, Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo y tu disposición a charlar con nosotros, Fernando. Alberto, un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana.